Profe, estás en mute. Estás en mute, profe. Ahí está, puse a grabar, segundo encuentro. Em, bueno, en esta nueva jornada los estudiantes trabajarán en parejas. Bueno, eso lo había leído. Sí, Pará. sí, el Los- PPI trabajará para desarrollar, sí. Eso. Los 4 estudiantes que participan de las Olimpiadas de Matemática deberán trabajar en parejas para poder realizar las actividades en tiempos acordados entre ellos de manera que una actividad no interfiera con el desarrollo de la otra. Lo mismo ocurrirá con los 2 estudiantes que están trabajando con el modelo de Naciones Unidas. Bien, Esta actividad se llevará a cabo en el salón de computación para que la redacción se haga en los dispositivos electrónicos. La extensión del escrito no debe ser menor a 3 ni superar la cantidad de 5 páginas. Y ahí viene la actividad. los mataste con 3 páginas. Te van a decir, ¡tres! ¿Cómo llego a 3? ¿Es mucho? Bueno, Depende. mejor que sobre y no que falte. Se hará un repaso oral sobre los conceptos de dialectos, cronolectos y sociolectos para refrescar el tema comenzado de la clase anterior. La actividad consistirá en la redacción de un texto narrativo que cuente lo acontecido durante todo un fin de semana, utilizando hechos reales vividos por los propios estudiantes y el cual deberá llevar un título creativo que atrape el interés del lector. La consigna requiere y exige la utilización de dialectos y cronolectos con los que se sientan identificados, es decir, palabras que utilicen en su vida cotidiana y fuera del ámbito escolar, las cuales deberán estar resaltadas de las demás. Bueno, Además, el texto debe contar con la presencia de conversaciones entre los protagonistas de la historia. o sea, la trama dialogal. Trama Claro, narrativa, trama dialogal y descriptiva. ambas. Exacto, Eh, lo podés poner como contenido. bueno, Trama narrativa, como tercer contenido, acá, tramas textuales, narrativa, descriptiva, porque es inevitable, diálogo. claro, Ahí está. listo. Ahí Tercer va. encuentro. Tercer encuentro. Los alumnos se trasladarán al aula de computación y trabajarán en grupos igual que la clase anterior. La próxima actividad se deberá realizar de manera extraescolar, de ser necesario, utilizar los dispositivos electrónicos como ser computadoras, tablets o celulares para buscar los significados de los dialectos utilizados por los entrevistados y anotarlos. Pues yo traté de poner ahí cómo iba a ser la metodología y después lo explico en Es la actividad. la actividad. Los estudiantes deberán continuar el texto comenzado la clase anterior. Una vez finalizado, deberán buscar imágenes que hagan referencia a lo escrito, especialmente a los dialectos utilizados, de modo que quede un texto narrativo interrogativo graficado. Y por último, se enviará el trabajo por mail La a coma va. Y, por último, Ay, verdad, claro, por eso me está tirando el error. Eso. Se enviará el trabajo por mail a la casilla de la profesora. bueno, acá La cuando vos ponés los estudiantes deberán continuar con el texto comentado de la clase anterior, la actividad sería revisión, reescritura, que son los procesos de un trabajo de escritura. O sea, escribir Ah, es planificar, seleccionar del tema, planificar el tipo de texto, proceso de escritura, revisión, reescritura. Entonces, lo que van a hacer acá, la actividad es revisión y reescritura dentro de la planificación de lo que es escribir. Cuando nosotros planteamos actividades de escritura, estamos sí. planteando actividades que empiezan desde la selección, desde la planificación, en la elección del tema y el tipo de texto, después viene la escritura propiamente dicha y después viene revisión, reescritura del texto. Ah, porque se O la continúa. nueva revisión en Sí. relación a los objetivos iniciales de lo que queríamos escribir, la ficción o lo que, y después la entrega. Ah, ok. Bueno, entonces solo tengo que modificar. Bueno, de manera que quede un texto narrativo interrogativo graficado y, por último, se enviará el trabajo por mail a la casilla de la profesora. La próxima actividad consistirá en la realización de 2 entrevistas a personas adultas de su familia que sean mayores de 55 años.
De no Pausa. contar. Les enseña, hay que enseñar a hacer entrevistas y los tipos de entrevista. Tenés otro contenido acá, entrevista. A la miércoles, sí, Y claro, claro. ¿qué tipo de entrevista? ¿Una entrevista abierta, una entrevista mixta, una entrevista grabada? Acá tenés otro contenido que es entrevista Ah, bueno, lo tengo que poner arriba, y lo tenés que agregarlo, enseñar. claro. O sea que eso tendría que ir también en la teoría. Y claro, ¿y qué tipos de entrevistas hay? ¿Qué características? O vos elegís qué tipo de entrevista le vas a enseñar en relación a lo que querés que hagan. Yo en realidad quiero que ellos elijan las dos personas y escriban lo que la persona le responda. Que ellos hagan, o sea, Una sería una entrevista entrevista. semi-cerrada, o sea, la entrevista mixta es la que yo describo el contexto, la situación. Estamos en una casa, sentados en dos sillones, Juan prepara una taza de café mientras armo la grabadora. Eso es una entrevista mixta. Hay una trama descriptiva junto con un diálogo entre entrevistador y entrevistado. Entonces Ajá, hay trama narrativa, descriptiva y dialogal, entrevista mixta. Después yo puedo tener una entrevista propiamente dicha, entrevistador, entrevistado, trama dialogal, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, eh, o una entrevista cerrada donde las preguntas son sí, no, bueno, malo. Entonces no, no, eso vos vas no. a hacer para la entrevista mixta para un estudiante de tercer año es muy compleja. Ya Una, lleva, no es imposible, lleva mucho más tiempo. Yo le una, plantearía una entrevista con preguntas ya pautadas, y que la persona responda, pero es pregunta-respuesta. Entrevista. ok. ¿Y Yo, esa sería cuál? La dialogal. sí, la entrevista semiabierta, sí, Ah, se me había- semiabierta. Profe, No sé cómo se una para. clasificará. La verdad que ahora hace mucho que no reviso si hay algún cambio en el contenido de entrevistas. No sé cómo se clasificará ahora, pero si no es la Ah, entrevista semiabierta, porque mm, no es cerrada de sí, no, bueno, malo, pero tampoco hay un espacio para que haya una descripción del ambiente de la entrevista. claro, entiendo. Bien. Eh, Antes que me olvide, no pusiste para grabar. Ah, sí, ah, Sí, 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 están sí. grabando, no dije nada, Sí, sí. perdón. Pero bueno, ahí tenés otro Ya perdí. contenido más. Entonces, en esta clase, en el tercer encuentro, vos vas a explicar el tema entrevista. Tercer encuentro. Vas a Bueno, explicar el tema entrevista. explicar. Ahora lo estoy escribiendo en el cuadernillo, así después lo agrego. Explicar El tema entrevista. entrevista. Bueno. Em, bueno, después de toda esa explicación, de no contar con familiares que cumplan con los rangos etarios, podrán entrevistar a personas conocidas de su barrio. La Bien. función de las entrevistas será recabar información acerca de lo que hacían las personas entrevistadas en su adolescencia los fines de semana. Deberán tomar nota de todo lo brindado por sus entrevistados para utilizarlo en la siguiente clase. Bien, vamos a la cultura digital. En lugar de tomar nota, porque ya están escribiendo, ¿qué otro recurso se puede utilizar? La grabadora del Una celular. grabadora de voz que cualquier celular tiene. Entonces, una grabadora Claro, de exacto. Bueno, sí, sería más práctico. sí, No, más práctico, más rápido y más fiel, porque no perdés el es detalle. verdad. Pará, que lo agrego acá. Y después lo modifico entonces. Claro, en lugar de tomar nota, utilizar un recurso como una grabadora de audio, que el Ajá, celular hoy la tiene, y grabarla la entrevista. está. Bueno. Lo más importante, deberán hacer preguntas cuyas respuestas den lugar a la utilización de dialectos y cronolectos. Por ejemplo, cómo llamaban a la relación de novios o conocer a alguien, cómo se referían a la discoteca bailable y al trabajo, cómo era el nombre de la vestimenta que usaban para salir, qué lugares frecuentaban, con qué se entretenían, qué bebían, en qué se trasladaban, etc. Y todo lo que se les ocurra referido al tema. Se deberá prestar mucha atención a la utilización del lenguaje, porque la Bien, la idea es, actividad siguiente, sí o sí, tiene que sí, ser confeccionar por grupo las entrevistas dentro del aula para que el docente las ah, pueda guiar
y después Sí, cuando vayan a hacer la entrevista, porque ¿qué pasa? Si le dejamos al alumno, si lo dejamos que ellos hagan las preguntas, una vez que hicieron las entrevistas, las grabaron y las trajeron, si las sí, preguntas no eran las adecuadas, eso ya está hecho y no puedo volver atrás. O sea, claro, tienen sale que mal, empezar de cero y volver a las personas a volver a hacerle las entrevistas. Para que eso no claro, suceda, entonces las entrevistas las trabajamos con ellos, observamos cómo las van pensando, sugerimos lo que creemos que les puede resultar más útil para que en el momento que hagan el trabajo de campo, que es ir a entrevistar, la sí. información que ellos traigan ya les sirva para el trabajo. Esto es metodología de la investigación. Otro, Mayra, ese es otro espacio en el que vas a poder trabajar, metodología de la investigación. Metodología de la investigación, que es cómo diseñar un dispositivo o una herramienta para recabar información, en este caso la entrevista. Ah, mira qué bueno. Ujú. Bueno, entonces cuarto encuentro sería ese, ya lo puse. Hay que agregarlo. Bueno, Pues, el supuesto quinto sería este. sí, Em, Nuevamente se reunirán con su compañero de equipo en el aula de computación para realizar la actividad propuesta del día. Una vez terminado, el trabajo será enviado otra vez por mail. Bueno, y la actividad era, esta consiste, no, el otro es, el que pasaste. perdón. O Acá ahí, está, acá. Esta consiste en tomar todos los datos recabados en las dos entrevistas para integrarlos en un nuevo texto de manera creativa y novedosa. Pueden combinar la narración con la interrogación o simplemente hacer una sola entrevista como resultado de la fusión de las anteriores. Es indispensable que utilicen en el nuevo texto todos los dialectos y cronolectos que lograron anotar, los cuales deberán ir resaltados de las demás palabras. Para la próxima clase deberán llevar impreso ambos escritos ya corregidos. Bueno, una sugerencia. Acá, Sí, cuando vos le propones hacer un nuevo texto, le podés proponer hacer un retrato escrito. Entonces, porque como vos le estás pidiendo que una las respuestas, sí, lo que el chico va a tener que hacer es imaginarse a una persona hablando de determinada. Se puede hacer un retrato escrito, es otro contenido, que vendría a ser como una autobiografía, pero sí. retratás de manera escrita algo que te estás imaginando. Es un género también, el retrato escrito. Entonces tenés otro contenido. Aparte de la entrevista, tenés otro contenido narrativo que es el retrato escrito. Dentro de Ajá. contenidos, Imaginándome, o sea, imaginándose ellos las dos entrevistas, lo que da por resultado, digamos, esa persona con todo lo que les claro, va diciendo. Sería, exacto, vos claro. le pedís acá que una lo... Claro, porque la idea era como decir, bueno, yo lo pensé así, como que ellos agarren las dos entrevistas y hagan una nueva, como que quizás pueden ser dos personas que se encuentran y van hablando lo que hacía uno, lo que hacía la otra, el que trabajaba uno, el que trabajaba la otra, pero todo en un solo texto. Está bien, o podés integrar O eso otro que vos me decís, contenido que es, bueno, a partir de las entrevistas, unan las dos y hagan la descripción de una persona con esas características según lo que ustedes les contaron. Entonces armás un retrato escrito, que bueno, también se puede representar de manera gráfica. Bueno, ¿qué tipo de imagen encontrás en internet que coincida con este retrato que escribiste? Y los podés claro. unir. No sé, Bueno, sí, hay sí, infinidad de actividades. porque bueno, después creo que puse que había que buscar imágenes referentes a lo que habían escrito, me parece que es la que sigue, creo. Acá Sí, está. sí. Bueno, bien, seguimos. Eh, bueno, quinto encuentro, bueno, se dictará la clase en el aula de lengua y literatura, donde los estudiantes se volverán a reunir con su compañero de equipo. Cada equipo, ya con ambos textos impresos en mano, deberá comparar los dialectos y cronolectos resaltados en cada uno y ver en qué cambió el lenguaje en uno y en otro. Me refiero a la historia que ellos hicieron de ellos mismos y a la entrevista de la gente grande, Exacto. sería. Ujú. Además, tendrán que observar qué diferencias o similitudes encuentran sobre las actividades realizadas en las diferentes épocas, qué cosas han cambiado y cuáles no, y todo lo que les ha llamado la atención. Será necesario tomar nota de ello para trabajarlas la próxima clase, que consistirá en la evaluación. Bueno, Eh, Sexto encuentro, y sería el último. Este será el encuentro destinado a la evaluación, la cual se llevará a cabo en el patio de la escuela, en caso de estar frío, en el patio cubierto. La idea de la evaluación
es generar un ambiente de trabajo respetuoso y a la vez entretenido y que permita practicar la oralidad y la expresión corporal a través del diálogo entre pares y del intercambio de opiniones y subjetividades. La jornada además sugiere la propuesta de llevar equipos de mate y comestibles para que puedan compartirlo entre todos. Y la evaluación propiamente dicha sería: los estudiantes deberán sentarse en ronda, incluida la profesora, quien hará de mediadora para otorgar la palabra al hablante de turno. La evaluación consistirá en que cada grupo comparta con sus pares las actividades realizadas, es decir, cuente con sus palabras lo desarrollado por escrito en cada texto, primero el de las experiencias propias y luego el de las entrevistas. Que cada estudiante pueda dar cuenta de las sensaciones que le generaron viajar en el tiempo a través del lenguaje de sus antepasados. Bueno, la evaluación vendría a ser una socialización, para ponerlo en palabras de planificación, socialización de las producciones realizadas en la secuencia didáctica. Esa sería la palabra, la actividad de la evaluación sería socialización. Esto es el lenguaje que vayan incorporando que les va a servir para... Sí, para perfeccionarnos. Exacto. En didáctica voy a poner una carpeta trabajos. Y esto es... Bueno, ahí está. Bien. Bibliografía, la profesora Leno. Sí, ahí tenés poca bibliografía, ¿no? Porque es todo crear, leer. Exacto. Bueno, lograda esta actividad y esta primera experiencia de planificación para un grupo imaginario, para trabajar dialectos, bueno, ahí se te agregó dialectos, tramas textuales, entrevista y el retrato escrito. ¿Y eso del retrato, de dónde lo saco lo que es? Porque no... Un retrato escrito es imaginar a un personaje y hacer de ese personaje la descripción, trabajas mucho la trama descriptiva, la descripción de un personaje. Un retrato, en lugar de estar la foto, está el escrito. Es una técnica de escritura que, ponele que hace mucho que no la hayan escuchado ustedes, pero que sí, es una práctica de escritura, retrato escrito. Bueno, buenísimo, agrego todo eso y después te la reenvío. Es lo que hace el chat GPT, vos le escribís lo que querés, lo retratás y te lo hace. Por ejemplo, quiero un niño dibujado con ojos azules que tenga pinta de campesino, el retrato escrito para que el chat resuelva la imagen, ¿se entiende? Ahora lo podés usar con inteligencia artificial, ahí te tiré otro tip de cultura digital. Este retrato escrito, si vos lo volcás al chat GPT, te da una imagen de lo que le estás describiendo. Ok. Listo. Bien. Bueno, ponemos, lo haremos. Mayra o Agus, ¿con cuál seguimos? Con la que quieran. Bueno, estaba abriendo la Agus, si agarrás coraje. Bueno, la mía es malísima. Yo voy a tener que hacer algunas aclaraciones igual. Que no Dale, tengo dale, mucha Maya, idea. hacé tranquila, sacate las dudas, le preguntás, hacé vos, yo espero. Acá estamos. Bien. Voy bien la identificación institucional en la planificación. Vamos, te escuchamos, Mayra. No, yo quería decirte que en la parte de las actividades está como hecho todo un bloquero. Yo como que tomé nota, pero bueno, después, cuando lleguemos yo te explico. Bien. Vamos. Propuesta de trabajo. Digamos, como que no sabía cómo organizarlo. No, esto es como la presentación, digamos, de la propuesta. Bien. Nada más. Esta es la actividad. Bien, vamos por acá. Institución acá, institución con arco, secundario, tercero acá. Nombre, listo. De acá podemos empezar. ¿Tengo que leer?
Sí, dale, y nos vas contando. Bueno, mi fundamentación. ¿Cómo nos transformamos en lectores? Lectores somos desde que nacemos. Desde bebés estamos leyendo el mundo, las imágenes, los objetos, las experiencias. Cada lectura nos aporta conocimiento y es en la escuela, sobre todo y con la literatura, que podemos advertir y apropiarnos de otros mundos posibles. La elección de la novela de Robert Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, para trabajar esta secuencia no es azarosa, sino que responde a la intención de capturar la atención de los estudiantes mediante el misterio y el suspenso, darles la posibilidad de conjeturar y buscar indicios que les permitan llegar hasta el final con muchísimas ganas. Un tema tan antiguo y tan actual, tan clásico y universal como la dualidad entre el bien y el mal, nos ayuda a abordar diferentes contenidos específicos que hacen a la asignatura, que sería el espacio curricular. No podemos ser 100% buenos ni 100% malos, y quién dice qué es hacer el bien y qué es hacer el mal. Casi tocando el campo de la ética, podemos apreciar en esta obra el reflejo de lo que es ser humano. Nuestro abordaje es simple, desde el aprendizaje colaborativo pretendemos que podamos descubrir juntos por qué es un clásico, por qué es literatura, por qué es tan actual, por qué la elección del narrador, de ciertos recursos, de los personajes, de los escenarios. Bien A esas partir del intento de... preguntas, paréntesis, bien esas preguntas, están muy acertadas en la fundamentación. ¿Por qué la elección del narrador, de ciertos recursos, de los personajes, de los escenarios? ¿Por qué es un clásico? Esa es una pregunta fundamental. ¿Por qué es un clásico? Y ahí te vas a meter en la construcción de un canon y de la percepción y de lo que se considera literatura y no. ¿Por qué es literatura? Y ahí te vas a meter en la fundamentación. Vas a empezar a introducir desde el tercer año lo que se va a ver en cuarto y en quinto, que es géneros, y en quinto, ¿qué es literatura y cómo reconocemos la literatura desde la perspectiva de un lector? Bien, bien, me gustó eso. A partir del intento de retratar su época, en este relato podemos hallar elementos del género policial. Hay alguien que ha cometido un crimen o varios crímenes, y es buscado por un otro. Hay un misterio que resolver. Debajo de esta alfombra del realismo también encontramos lo fantástico, algo que escapa de la razón y la lógica. Todos somos Jekyll y Hyde en mayor o menor medida. Pero, Anhelamos que los estudiantes... paréntesis, hay algo que llega a lo Eso quedó como fantástico, recolgado, pero es como que no ciencia ficción. desarrollé esa idea. No es ciencia ficción. Ah, Debajo de bien. la alfombra del realismo también encontramos lo fantástico, algo que escapa a la razón y a la lógica, pero dentro de un cuento de ciencia ficción porque tiene una explicación científica, se toma una pócima. O sea, no es que la Sí, transformación irrumpe, sino que se toma una pócima, lo que no puede después es controlar lo que pasa con la pócima, pero es lo mismo que le pasa a un adicto, que después no bien. puede controlar su Entonces, adicción. claro, Acá sí entonces capaz que hay que reformular y hay que decir que sí, si bien también encontramos lo fantástico dentro del marco de la ciencia ficción, que es lo que bien. Entonces después la actividad también la voy a tener que reformar un poco. sí, Em, Anhelamos que los estudiantes se entusiasmen, pregunten, averigüen, relacionen, cuestionen, que desarrollen capacidades necesarias para comunicarse, para pensar, y, por qué no, que atesoren aquello que les haya gustado y lo lleven consigo como un capital más. buenísimo, Eh, está muy bien. Bueno, los objetivos. Yo los saqué, después vamos a ver, los saqué de la actualización, pero no sé si digamos, responden a la secuencia. Enriquecer los procesos interpretativos de obras literarias a partir de diversas experiencias de lectura, tanto individual como colectiva, junto a la comunidad cercana y remota, atendiendo las características propias de los textos de la literatura. Está bien. Protagonizar prácticas como escritores autónomos en relación con el proceso de escritura, desplegar estrategias de producción, de revisión, de reformulación y de circulación social, con atención a los propósitos de escritura, la organización de ideas, la lectura del borrador, la edición para su publicación, entre otros, tanto en soportes analógicos como en digitales. Bien, Eso tiene que depende ver de con las las actividades. eso te iba a decir, depende de las actividades, está bien. Procesar y elaborar información relevante, búsqueda y selección de datos a partir de fuentes confiables, contrastación de información, toma de notas, desambiguación de términos,
hacer preguntas al texto, anticipar y activar conocimientos previos, entre otras, Bien. y protagonizar prácticas comunicacionales mediadas por tecnologías. Está bien. Bueno, no sé si querés que vayamos a las actividades para ver si está bien, pero si no, después lo vemos. No, pasamos a Em, contenidos y aprendizajes. Contenidos y aprendizajes. Construcción y abordaje cada vez más autónomos de itinerarios personales de lectura. Bien. Escucha atenta e interpretación de obras literarias de autores nacionales y universales, en este caso universal. Ujú. Participación en conversaciones y discusiones sobre las particularidades de los textos escuchados o leídos. Producción de textos de diversos géneros y soportes en torno a obras literarias. Organización del proceso de escritura, planificación, textualización, revisión y edición y circulación. Es lo que le marcaba Interpretación. a Vane en el trabajo de ella, es esto. Esto, Vane, es lo que yo te marcaba, perdón, esto, en el tuyo, cuando decimos revisión de los textos, es esto, organización del proceso de escritura. Este es justamente la formulación. Estos son ¿Cómo aprendizajes. escribirlo? Exacto, ¿cómo escribirlo? Esto que Ok. estás leyendo, Mayra, son aprendizajes. El contenido, Bien. tu contenido lo pusiste acá. Las dos caras de una moneda. Género. Exacto, el género de ciencia ficción a través de Dr. Jekyll y Mr. Hyde es el contenido. Los aprendizajes son estos. Construcción y abordaje Bien. de itinerario personal de lectura. Esto es lo que vos pretendés que suceda, que aprenda el estudiante. Bien. Interpretación, reflexión y uso de nociones de la narración literaria, el género como principio de clasificación de los relatos, tiempo del relato, Esos son rupturas y contenidos. coincidencias temporales, paralelismos, alternancias, retrocesos, anticipaciones, modo narrativo. Bien, esto acá volvimos a Bueno, otro ahora viene contenido. Acá yo le pondría como ítems el contenido de género. ¿Cómo lo pusiste vos? género narrativo, novela. Le puse entre dos puntos. Novela. Bien. Con estos aprendizajes y acá lo pondría como otro contenido. Cortar. Acá. Bien, Pegar. ¿eso tiene un orden? Primero van los contenidos No, está bien. No, está bien. Bien. Género narrativo, Em, novela, yo les voy a decir en la vida real, mientras vos te entiendas que sos la que lo tiene que llevar al aula. claro. A eso voy con ahora las actividades, porque yo hay partes que digo, bueno, esto total es algo que lo voy a hablar, no que lo voy a tener escrito y que lo voy a tener estudiado y no que lo tengo acá. Pero bueno, ahora te explico. Yo En fui el nivel poniendo, así como primario, clase, perdón, en el nivel primario sí, las docentes tienen, las directivas, directores entregan una forma en la que tienen que presentarlo y tienen que seguir un orden. En el nivel secundario somos mucho más autónomos a la hora de plantear la planificación, mientras que sigamos nosotros un orden de desarrollo progresivo de menor a mayor. No podemos pedir el final en el principio, una cuestión de sentido común, diríamos, pero bueno. Actividades, tal. bueno, yo fui poniendo clase 1 tomando como que son las 5 horas cátedra, eso no lo Perfecto. explico en ningún lado, pero podría explicarlo. Si se divide después en 2 y en 3, o 3 y digamos, 2, sería no como importa, está bien. Está bien, serían eso las está 5 perfecto. horas. Está perfecto. Bueno, comenzaremos leyendo la novela disponible en, Bien. puse ahí un enlace para los que no puedan tener el libro, quienes lo puedan comprar, lo comprarán. Se prevé para leer en clase y entre todos capítulos 1 y 2. Observación. Le puse de nombre Fernando porque justo estábamos leyendo lo de Fernando Sabater, así que digo Fernando. Le Buenísimo. brindamos las lecturas del año lectivo a comienzo del mismo. Le comunicamos hace 2 semanas que debe empezar con esta obra. Y se me había ocurrido preguntarte si para el caso de él, que a lo mejor es muy larga, se puede darle una adaptación o no, o lee la Eh, obra en sí, digamos. el- Sin las buscar una características, adaptación. a Fernando, las características de Fernando es que le lleva más tiempo, pero no que no pueda abordarla completa. Y Dr. Jekyll y Mr. Hyde no es tan larga. Tal vez
buscarle una adaptación, un formato con imágenes para que lo que no pueda reponer en palabras, lo digo porque está esa obra dibujada. Hay una colección que hace muchos años que salió en formato revista, muy buena, y, y se puede pensar así, trabajándola con imágenes, no recortada. Bien, No, listo. no, Porque yo nunca, de no, ese nunca no va fragmentos, recortada. no. No, fragmentos no. Y adaptado tampoco, entonces, así ya no te pregunto más, porque No, no yo me gusta, pero no, con las características que le dimos a Fernando la puede leer dándole otros tiempos, anticipándoselo, pidiéndole que lo haga, sí, pero adaptada no. Sí, a lo mejor no ilustrada, pero para que le resulte la lectura, la vaya llevando de la parte de otra imagen, para que haya un soporte visual que tal vez reponga lo que él se pierde por falta de tiempo. Pero en este caso, este bien, alumno no tiene problemas de comprensión, tiene otros tiempos de aprendizaje. listo. Bueno, yo anoté, comenzamos a construir sentidos entre todos a través de la pizarra, no sé por qué se me fue una coma, esa coma no va. Jamboard de Google. Y Bien, abajo, digamos, si bien puse el enlace, abajo hice una captura porque no íbamos a poder entrar todas. Entonces, un poquito más abajo estaría como, no sé si se lee bien, em, serían como la pizarra 1 y 2. bien, em, buena idea. no sé si y la de arriba, para empezar a poner entre todos lo que les parezca de los personajes, del tiempo, del espacio. eh, Buena idea, está buena el trabajo de la pizarra. Interactivo, le visual. puse- el objetivo puse es que todos tengamos, no lo aclaro, tengamos toda la misma información. Calculo que en algún momento, después de que se dé algo de teoría, construir como un resumen entre todos, digamos que quede para todos igual. Em, Intentaremos dar con los personajes que aparecen, sus características o descripciones, ubicarla en tiempo y espacio, descubriremos quién narra, ahondaremos en por qué el autor lo eligió así. Está bien lo Ahí que es cuando yo pensaste, ¿eh? después me apunté cosas para charlar. No me anoté la teoría, digamos, pero sí, esto sería para mí, digamos, esto que puse más chiquitito, como ver a dónde apuntar, que yo no sé si se entiende, pero bueno, es algo que entiendo yo. No, sí lo entiendo perfectamente, porque si Eh, bien le estamos dando la posibilidad al estudiante de que construya el aprendizaje, él construya la teoría, estamos guiando, eso es mediar, estamos mediando hacia dónde queremos ir, está perfecto. Hay dos maneras, la de Vanessa que trabajó teoría y sobre la teoría, después hizo el desarrollo de las actividades prácticas, o la actividad práctica, la experiencia de la práctica de la lectura, desde el cual desprendemos la teoría, las dos están bien. Son dos maneras distintas de pensar en cómo trabajar la teoría. Eh, primero podés decir, bueno, un narrador es esto y hacer una tabla, y bueno, a ver, ¿cuál identifican ustedes acá? O leer y decir, y después de la lectura, bueno, con estas características, ¿cuál creen que es? Son dos maneras distintas de llegar al conocimiento. ¿Está bien? Y esto está bien. Es lo que hace, yo me hiciste acordar a mí cuando empecé a dar clases, me anotaba qué era lo que no me quería olvidar y por dónde quería mediar para que los chicos vayan por ese lado. Está perfecto. Profe, a mí me surge bueno, una que duda. ahí terminaría. Ah, perdón, dale, May, dale. Después, ¿Qué duda? o sea, viste que ponele tanto May como yo, en lo que estamos planteando, digamos, uno está dando, digamos, detalles, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, escribiendo toda la actividad, May poniendo lo que a ella no quiere que se le escape y demás. Pero cuando uno tiene que hacer la planificación anual, que vos decís, bueno, acá tenés tu curso, segundo año, por ejemplo, uno no, es lo que vos decís, uno ya después adquiere práctica y no va o sea, yo voy a esto, en la planificación que uno presenta en la escuela, vos Sí. ponés como la fundamentación anual, bueno, los objetivos que los sacamos de acá, pero después, en el desarrollo de las metodologías y de las actividades,
uno no tiene que describir todo, porque si no la planificación que le presentamos a la escuela tendría que tener 150 hojas más o menos. No, vos pones, los acuerdos Chicos, didácticos que vos tenés sí, por departamento sí, van a sintetizar todo el departamento, con qué acuerdos, con qué metodología van a trabajar, porque ustedes no se olviden que el estudiante no puede tener en primer año un docente con una metodología, en segundo con otra, en tercero con otra, tiene que haber un claro, sentido. Porque no le sí, podemos estar pidiendo al chico que se adapte a todos los modos de enseñar de los profesores de lengua que tiene de primero a sexto año. Entonces acordamos esa metodología didáctica y pedagógica que el departamento de lengua va a llevar al aula. Lo ponemos en la planificación general. Después, cuando vamos en el día a día, nosotros decimos el tema, el contenido, las actividades, lo que se nos ocurre, lo que vamos a dictar, lo que no. Nos hacemos el croquis de la planificación diaria recordando sí. cuál es la metodología que acordamos con todos los profes que íbamos a trabajar. ¿Se entiende? Ahora Con sí, el tiempo, ustedes van a ir resumiendo esto cada vez más. ¿Por qué? Porque con el tiempo no vas a necesitar escribir texto, porque ya vas a saber por dónde quieres ir. Pero al claro. principio es necesario. Al principio les va a ser Por eso, necesario. Van a tener un cuadernillo grandísimo en el que van dando vueltas hasta que eso se va sintetizando con el tiempo, pero con el tiempo. está, porque si no, como uno hace, o sea, porque las dos dimos detalles y, Pero o sea, digo, está bien, claro, en el inicio está perfecto, los detalles ah, están bien. Después con el tiempo uno ya sabe por dónde quiere mediar y no lo vas a notar, pero porque ya no te lo vas a olvidar. Al claro, principio es necesario, al principio son un cuadernillo para cada curso y te imprimís todo y llevas todo y tenés un orden y vas marcando, esto ya lo di, ya ta. Después con el tiempo ya eso se va sintetizando. Lo que no hay que hacer es ir sin nada a improvisar, porque no ah, es ético entrar a un aula sin haber planificado una clase. No podemos entiendo, improvisar una clase. Tenemos que saber a qué estamos yendo dentro del aula. Porque si no, perfecto, eso no es ético. Y el estudiante percibe y se da cuenta cuando un profesor planificó lo que va a dar y sabe lo que va a hacer con aquel que entra a improvisar o sacar de la galera a ver qué hace. Por más que tengamos 35 años de experiencia, no es ético ir a improvisar. perfecto, Bien, listo, Mayra, seguimos. Bueno, acá es donde tengo que cambiar un poco el concepto, porque le puse género fantástico, iría ciencia ficción. Así que bueno, las próximas 5 horas, divididas en lo que sea, seguiremos completando la pizarra con lo que leyeron, si leyeron en casa, y seguir leyendo. Para ver si nos acercamos a develar el misterio. Charlaremos sobre la novela policial, sobre